En la sección de Shlach, la Torah nos cuenta que Moshe Rabbenu envía emisarios a la tierra de Israel para su inminente ingreso. Y le da una lista que ellos tienen que observar para traer el reporte al pueblo. Hay muchas cosas, pero nos vamos a detener en lo último que le dice Moshe a los Meraglim, a estos emisarios que envía a la sagrada tierra de Israel para su ingreso. Les dice, fíjense, Ayesh Baetz y Maim. Si la tierra de Israel tiene árbol, singular, fíjense, Ayesh Baetz, si tiene un árbol o no tiene árbol. Bit Hazaktem, pónganse fuertes, y traigan como nosotros sabemos, los frutos de la tierra de Israel. Ulakachtem pri aretz vayamim yemei bikurei anavim. Y el día ese que fueron era el día que comenzaba Bikurei, que comenzaban a salir las frutas. Todo esto debe ser analizado. Cada palabra impresionantemente tiene que ser analizado. Moshe Rabbeinu les dice, fíjense si hay un árbol. Eso ya nos llama la atención. Tendría que haber dicho si hay árboles, como si fuera importante o relevante si hay árboles o si no hay árboles. Pero acá no habla de árboles, sino habla en singular en árbol. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta pregunta si hay árbol y les dice, tráiganme las frutas, no el árbol, sino las frutas. Y después dice, pónganse fuertes. ¿Por qué pónganse fuertes? Y después dice que era el día donde comenzaba, y en Bikurim, los días que comenzaban a salir las frutas, Bikurim, las primicias. Que también esto debe ser en el contexto analizado. Explica Rashi, Jajamín tradicionalmente explican por qué dice árbol, nos llama la atención, tendría que haber dicho árboles, ¿por qué dice árbol, singular? Rashi nos explica que árbol se refiere al tzadik. El tzadik es comparado a un árbol. Es sabido, ya la Torah lo trae, que el tzadik es comparado al árbol que tiene sus raíces, y tiene su tronco, y tiene sus ramificaciones, y sus hojas que lo cubren, y principalmente sus frutos. El tzadik es llamado árbol. Entonces Moshe Rabbeinu le está diciendo en forma alegórica, fíjense si todavía la tierra de Israel está cubierta por el mérito al tzadik. Jajamí me explican que el tzadik es Job. Job, que no era Yehudí, pero era un tzadik, era una persona que se comportaba correctamente. Nosotros sabemos que Job es un personaje bíblico. En la época del faraón, más específicamente, estudiamos que el faraón tenía varios consejeros. Uno era Job, el otro era Bilam y el otro era Yitro. Bilam, un malvado total. Cuando el faraón preguntó, ¿qué hago con los Yehudí? ¿Cuál es la solución para los Yehudí? Sabemos nosotros que Bilam dijo, matalos. Yitro dijo, de ninguna manera, y salió exiliado, y por eso tuvo el mérito de tener un yerno, el regalo más grande que le puede dar a Hashem a una persona, un yerno como Moshe Rabbeinu. Yitro, no es casualidad que la hija de Yitro se casa con Moshe Rabbeinu por el mérito de haber dicho, no, de ninguna manera, ¿cómo estar matando gente? Y Job se mostró imparcial, y nosotros sabemos que Job era un tzadik que habitaba la tierra de Israel. Entonces, volviendo al tema, Rashi nos explica que Moshe Rabbeinu les dice, fíjense si todavía está pululando el mérito de Job, que no era un Yehudí, y puede ser que por ese mérito el tzadik cuida al lugar. Es sabido que el tzadik cuida al lugar, el tzadik protege al lugar. El mérito del tzadik, si hay un tzadik en un lugar, ese lugar es cuidado por el tzadik, por los méritos del tzadik. Entonces, si está Job, fíjense si está Job, pónganse fuertes, de todos modos pónganse fuertes. Bizhazakten dice, Ulakasteme priares, el reporte que trajeron los Meraglim, la gran mayoría de los Meraglim, nosotros sabemos que eran 12 Meraglim, los 12 espías, uno por cada tribu, justamente les muestran la fruta, ellos trajeron las frutas.
Y así dice la Torá, Bisapruló, y ellos contaron, los Meraglim contaron, que fueron a la tierra de Israel, Bezé Periea, y estas son las frutas, tamañas, grandes, impresionantes frutas de la tierra de Israel. ¿Para dónde desviaron la idea? ¿Para dónde desviaron la idea? Como diciendo, hay un tzadik que protege, y fíjate la gente que hay, fíjate las frutas. Nosotros sabemos, los judíos sabemos, ya lo dice la Torá en varias oportunidades, ya lo hemos estudiado, que el mérito de nuestro comportamiento correcto, si vamos a ir por el camino de la Torá, la tierra va a dar su fruto. Claramente dice, la tierra va a dar su fruto. Ese fruto es una expresión, es una consecuencia de nuestro comportamiento. Si hay bonanza en el mundo, si hay verajá en el mundo, si hay buenos frutos, entonces significa que estamos haciendo las cosas bien, como decimos en el Shema Israel todos los días. Si vamos a ir por el verdadero camino, por allí vamos a amar a Hashem, vamos a servirlo a Hashem, la tierra va a dar su fruto y los cielos van a dar de sus lluvias. Todo espectacular, todo hermoso. Entonces, ¿para dónde corrieron el tema? La observación, como diciendo, mirá los frutos. Si tamaño fruto es porque realmente la gente se comporta correctamente. Como conclusión, Hasbe Shalom, no vamos a poder entrar. Mirá cómo se llevó un concepto. Mirá los frutos, mirá el tzadik, hay árbol, hay tzadikim. Y no solamente hay tzadikim, mirá los frutos, y más dijeron, nosotros ya que estamos adentrados en la parashá de Shlach y sabemos, ellos dijeron, son gente gigantes y espirituales, como dice la misma Torá, Anshei Midot, son gente grande. ¿Qué significa grande? Gente realmente encumbrada, gente elevada. Quiere decir, conclusión, no vamos a poder ingresar a la tierra. Y fíjate cuál es la prueba más palpable que no va. Mirá los frutos, mirá el etz. Hay un etz, hay un árbol, tzadik, katamar y fraj. Así nosotros decimos en el famoso salmo, tzadik, katamar y fraj, el tzadik va a fructificar como la palmera datilera que da ricos frutos, sabrosos frutos, dulces frutos. Tzadik, katamar y fraj, el tzadik es como una palmera datilera que da unos ricos, hermosos, sabrosos, apetitosos y dulces y aromáticos. Quiere decir, frutos, el tzadik, katamar y fraj. Es muy bonito explicar, como dicen los jajamim, que en el mismo versículo dice tzadik, katamar y fraj, que el tzadik va a fructificar como la palmera datilera y va a crecer como el cedro del Líbano, el tzadik, katamar y fraj, que eres balebanón isgei, y se va a hacer grande como el cedro. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cedro o palmera? Explican los jajamim que el cedro es más grande que la palmera, pero no da frutos. Quiere decir, uno cuando se preocupa por el prójimo puede ser que no crezca tanto espiritualmente porque está todo el día ocupándose de la gente, ayudando a la gente, enseñando a la gente. Puede ser que no crezca como aquel tzadik que comparado al cedro, pero va a dar ricos frutos, va a dejar, Hashem lo va a ayudar para que deje hermosos frutos. Capaz que no va a estar, como no está para él, no está todo el día pensando en él, capaz que no crece tanto como el tzadik que se compara al cedro, pero no crece tanto, pero sus frutos son dulces. Ahí está el tema. Entonces tzadik, por eso dice primero, tzadik, katamar y fraj. El tzadik va a crecer como el fruto de la palmera, el dátil, y después hay otro que eres Balebanón isgei, o después hay otros más que crecen más, capaz que no está preocupado en crecer tanto, de hecho no crece tanto, pero al fin y al cabo va a crecer más porque su fruto, que es lo más importante, los frutos van a ser dulces y sabrosos. Entonces, segundo que estamos hablando ahora, el miedo que trajeron los 10 meraglim fue, fíjense justamente los frutos. Vos, Moshe Rabbeinu, me dijiste que traiga los frutos, acá están los frutos, imagínate, vos me preguntaste si hay etz, seguro que hay etz, está el mérito de Job todavía,
que se puede percibir y al punto tal que la gente son gigantes espirituales. ¿Y cuál es la fuente? ¿Cuál es la prueba más contundente y palpable? Mirá los frutos. ¿Cómo poder rebatir esto? Y más todavía, como dijimos antes, esto es el comienzo, cuando empieza a fructificar. Las primicias es cuando los frutos están comenzando. Imagínate que recién están comenzando a salir los frutos. Y mirá qué tamaño, qué grande que son las frutas de Israel. Y los Yehudim no están en la tierra de Israel. ¿Cómo vamos a ingresar a la tierra de Israel? ¿Cómo contestan los tzadikim, Caleb y Nefuné? Algo impresionante que da el remate a toda la expresión de los 10 meraglim, que hay que ser osado para presentarse a una gran mayoría y decir las cosas realmente como son. Dice en el capítulo 13 de la Torá que Vayaz Caleb cayó a la turba enardecida, a toda la gente que comenzó a llorar. Realmente trajeron un buen alegato. Mirá las frutas, ¿qué puedes decir al respecto? Vayaz Caleb etaham. Caleb cayó al pueblo. Vayomer aló nale. Aló nale. Subiremos. Subiremos. ¿Qué significa subir? Subiremos. ¿Por qué es plural? No plural. ¿Por qué redunda? Aló nale. Subiremos. Tendría que haber dicho subiremos. Aliá, haremos aliá. No se dice aló nale. Se dice aliá, haremos aliá. ¿Por qué dice aló nale? ¿Quieren más? Sigue diciendo el pasuk, dice Be'arashnu, nosotros vamos a heredar la tierra, Kiahol, Nujala, podremos, de vuelta, siempre doble, poderemos, subiremos. ¿Por qué doble? Jajamí me explican algo impresionante que dijo Caleb, que da luz a todo este tema para tranquilizar al pueblo. Es verdad que hay un árbol. El tzadik es comparado al árbol, ya explicamos antes, tiene sus raíces. Es verdad que ese tzadik es Job y no es Yehudí y protege la tierra y los frutos son empíricamente reales de la tierra de Israel. Pero la conclusión no tiene que quedar ahí, la conclusión tiene que ser, si ellos, sin ser Yehudim, llegaron a este nivel, nosotros, Hashem Bajarbanu Mikolamim, que Hashem nos eligió de entre todos los pueblos, Benatán Lanu de Torató, y Hashem nos entregó la Torá al pueblo de Israel, la Neshama del pueblo de Israel, el alma del pueblo de Israel. Evidentemente, si ellos pueden, nosotros más todavía. Justamente la conclusión tiene que ser, si nosotros vemos estos frutos, nosotros los Yehudim tenemos una capacidad impresionante, que Hashem nos eligió y que nos dio el legado ético de la Torá, de las mitzvot. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a amedrentar? ¿Cómo nosotros vamos a ir a ponernos con miedo? Al revés, aló nahalé, subiremos. Ellos suben, pero nosotros subir y subiremos más que ellos. ¿Por qué? Porque tenemos Torá, porque tenemos esa verajá de ser Yehudim. Es al revés, no hay que tener miedo. Si ellos pudieron, ¿cuánto más nosotros vamos a poder extraer los frutos de la bendita tierra de Israel? Eso es lo que le dijo Caleb, y con ese reporte, con ese mensaje, es el mensaje de hoy en día. Si vos ves la fructificación de la tierra sin Torá, imagínate la tierra con Torá, como la famosa historia que seguro que viene a colación de Rabbi Akiva con los Jajamim cuando fueron a Roma para anular un edicto, que cuando los Jajamim llegaron a Roma se pusieron a llorar. ¿Por qué se pusieron a llorar? Porque dijeron, mirá, Roma es su apogeo, cómo todo crece, y las industrias, y los puentes, y los edificios, y las luces, cómo todo crece y cómo todo prospera, y nosotros en Israel con el Beit HaMikdash recientemente destruido. ¿Qué dijo Rabbi Akiva? Justamente hay que alegrarse, porque la gente malvada que no hace la voluntad de Hashem tiene esto, por lo que sea, lo tiene.
Con más razón nosotros, si seguimos la voluntad de Hashem, seguro que Hashem va a construir el Beit HaMikdash. Ese es el pensamiento yehudí, eso es el pensamiento de Caleb, ese es el pensamiento de la Torah. Ellos, que no sé por qué, los destinos de Hashem uno no los conoce, tienen todo lo que tienen, el apogeo, las luces, todas las cosas buenas. Imagínate nosotros con Torah, todo lo que podemos lograr. Ese es el mensaje de Caleb, ese es el mensaje de la Torah. ¿Me querés correr a mí? ¿Me querés apurar? Mirá los frutos, mirá. Ellos justamente son personas gigantes espirituales. ¿Y nosotros qué? Si nosotros vamos a seguir la voluntad de Hashem en la tierra de Israel, cuanto más aún vamos a crecer, los frutos van a ser cada vez más ricos y cada vez más apetitosos. Tzadikim hay en todos lados, Yehudim y no Yehudim. Le dijo Caleb, dice el Midrash, ¿acaso no hubo un tzadik que no era Yehudí? Tenemos a Noach. Noach no era Yehudí y la Torah dice, Noach ish tzadik. Noach era una persona tzadik. Y nosotros sabemos que gracias al mérito de Noach se salvó su familia. ¿Quién entró al arca de Noach? Noach, conjuntamente con su esposa, conjuntamente con sus hijos y conjuntamente con las esposas de sus hijos, las nueras. ¿Qué vemos? Que el tzadik protege, el tzadik cuida a su gente. Eso es indiscutible. Ya tenemos la historia de Noach. Como dice la Torá, Noach itz tzadik tamim allá bedorotav. Explica el Midrash en esta línea de pensamiento, en esta consecuencia de pensamiento. ¿Qué quiere decir en su generación? Era tzadik en su generación. ¿Qué quiere decir en su generación? ¿Para qué está la palabra en su generación? ¿Era tzadik o no era tzadik? ¿Por qué dice era tzadik en su generación? De vuelta en hebreo, Noach tzadik tamim allá bedorotav. En su generación era tzadik. Jajamim en el Midrash discuten que hay dos formas de interpretar la palabra bedorotav en su generación. Uno dice, bueno, es loable en una generación tan pervertida, tan promiscua como en la generación de Noach. Noach era realmente virtuoso, ser un tzadik en algo tan bajo. Realmente vemos la grandeza de Noach, que si Noach hubiera estado en la época de Moshe hubiera sido más grande incluso, porque si puede hacerle frente a una generación tan promiscua, imagínate la grandeza de Noach. Esa es una explicación. Otra explicación es en su generación, como se dice en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Como diciendo, dice el Midrash, seguro que era tzadik, pero no era tan tzadik. En referencia a su generación era tzadik. Era una gente pervertida, depravada, promiscua. Él no era tan, pero se mantenía tzadik. Quiere decir, dice el Midrash que Caleb les dice, hay tzadikim, nadie discute que hay tzadikim que no son Yehudim. Noach, pero sobre Noach hay discusión, no era tan tzadik. Imagínate nosotros, el pueblo de Israel, que vamos a ingresar a la tierra de Israel, que no va a haber ninguna discusión, no va a haber discusión en su generación o en su no generación, si era un gran tzadik o si era un tzadik más grande o más chico. Eso con respecto a Noach, que no era Yehudí. Pero nosotros, el pueblo de Israel, que tenemos la Torá, lleva Jarban, Mikolamín, como dijimos antes, que Hashem nos eligió. Imagínate qué nivel, qué fruta va a haber en la tierra de Israel, qué bonanza, qué verajá va a haber en la tierra de Israel. Imagínate, entonces justamente eso dice el Midrash. Con respecto a Noach, hay discusión si era tzadik, más grande o más chico. Hay discusión, y seguro que cuidó, pero en su nivel. Nosotros, Yehudí, no hay discusión. Seguro que vamos a parafrasear las palabras impresionantes de Caleb ben Yefuné, uno de los meraglim que se mantuvieron firmes al mensaje de Moshe Rabbeinu, y dijo, aló, nale, subiremos. ¿Querés más? Hay otro pasuk que Caleb dice, Tobaretz meod, la tierra es muy buena, Puede ser que vos estás viendo lo bueno, pero cuando el pueblo de Israel va a ingresar, Tobaretz meod, es muy buena. ¿Qué quiere decir muy? No solamente es muy buena, que eso depende del servicio de la persona, del trabajo, del árbol, como hablamos antes, tzadik, katamar, ifra. Cuanto más tzadik, más a fructificar, más vas a multiplicar.
Am Israel, realmente tenemos nuestra genética, preocuparnos por nuestros frutos. Es verdad, nuestros hijos. Y ese era el miedo de Am Israel para poder ingresar a la tierra de Israel. Justamente le dice, la preocupación, es real. Nuestra fuerza está en nuestros frutos, en nuestros hijos. Pero Alona Ale. Alona Ale significa subir, subiremos, porque somos buenos Yehudim. Como en la mismísima entrega de la Torá, Hag HaShavuot, es uno de los nombres de Hag HaShavuot, es Hag HaBikurim. Las primicias de vuelta, las primicias, se comenzaba a llevar las primicias al Beit HaMikdash, Hag HaBikurim, donde se comenzaba a llevar los primeros frutos, a llevarle a Hashem antes que uno los coma. Quiere decir que Shavuot, fíjate qué impresionante que está esto, que Shavuot está vinculado con los frutos. ¿De qué sirve toda la Torá que vos tenés si no podés transmitir el mensaje a las generaciones siguientes? Entonces, Hag HaShavuot, la mismísima entrega de la Torá, que Hashem reveló su mensaje, el mensaje es para los frutos. Y esa es la preocupación de Am Israel. Alona Ale, subiremos, los frutos tan importantes. Hay otro dato muy bonito. Tenemos el famoso Tu Bishvat. La Mishnah trae que uno de los Rosh Hashanah, nosotros conocemos que Shavuot es llamado Rosh Hashanah. Shavuot es llamado Rosh Hashanah porque comienza, Hashem no juzga el alma, es sabido, ya lo estudiamos 1000 veces. Y Rosh Hashanah es llamado Rosh Hashanah que Hashem juzga el cuerpo del Yehudi a todos. Pero es sabido que Tu Bishvat, el famoso 15 de Shvat, que nosotros lo festejamos y lo conmemoramos. ¿Cómo festejamos Tu Bishvat? Es llamado en la Mishnah Rosh Hashanah la Ilanot. Rosh Hashanah la Ilanot significa que Hashem comienza el año para los árboles. Quiere decir que hay un límite con respecto al Maser, con respecto a los tributos que los Yehudim tenemos que dar, el famoso Maser, el diezmo de las frutas. Hasta Tu Bishvat es del año pasado, la obligación de las frutas del año pasado. De Tu Bishvat para adelante, que es Elul, que cuando Tu Bishvat, que comienzan los retoños, quiere decir que como comenzaron los retoños a crecer el retoño, que después se va a hacer flor y después se va a hacer fruto, etcétera, etcétera, desde Tu Bishvat en adelante es el Maser del año que viene. O sea, Tu Bishvat es un punto de inflexión entre las frutas del año pasado y la fruta que van a venir. Tu Bishvat cuando empieza el retoño. Entonces Jajamín en la Mishnah dijeron que cuando empieza a crecer, cuando se ve, cuando se percibe, cuando se visualiza el retoño, cuando comienza a hacerse, posteriormente se va a hacer una flor y después los frutos, etcétera, etcétera, es el punto de inflexión entre un año y el otro, eso es Tu Bishvat. ¿Y cómo conmemoramos nosotros Tu Bishvat? Ponemos retoños, ponemos raíces, ponemos el tronco, traemos un árbol, no, de ninguna manera. Traemos frutas, porque incluso que está en retoño, Jajamín calcularon y dijeron, el punto de inflexión para todos los tributos de la Torá, de los frutos, es el retoño. Entonces trae retoños. No, trae frutas, porque el objetivo es la fruta, no el retoño. Esto es el principio. Zekatanga Dolie. Este chico será grande. Entonces los Yehudim, incluso que estamos conmemorando y festejando Tu Bishvat, que es la fiesta del retoño en definitiva, traemos frutas, porque nosotros no nos van a manejar con retoño. Nosotros queremos las frutas ricas, tzadik, katamar y fraj. El tzadik va a fructificar, el tzadik va a crecer como las frutas de la tierra de Israel. Como cuenta la gente que vive en la tierra de Israel, dice que muchas veces salieron de la tierra de Israel y ven frutas grandes. Dice, bueno, si son frutas grandes seguro van a ser muy ricas. Y no son, incluso al día de hoy, son incomparables. El sabor, la dulzura de las frutas de la tierra de Israel son incomparables. Puede ser que las demás sean más grandes, genéticamente, no se las manipulan, lo que sea. Pero nunca no son como el vino, lo que sea, etcétera, es sabido, no es comparable al vino, a las frutas de la tierra de Israel, esa dulzura especial que tiene nuestra bendita tierra de Israel, que está apta, que está capacitada
para que el Yehudí exprese todo su talento y su desarrollo y su crecimiento, y que las frutas, que todo tenga bonanza y todo tenga una buena repercusión en el mundo. Esas son las frutas de Eretz Israel. Eso es lo que le dijo Caleb. Caleb dijo, Alon Ale, vos ves esta fruta. Yo no voy a discutir contra la realidad, no se discute. Contra la realidad no se discute, pero nosotros los Yehudim, Alon Ale, Yahol Nujal, podremos, doble. ¿Por qué doble? Porque redunda, no es una redundancia. Si ellos pueden, ¿cuántos más nosotros? Si ellos se elevan, ¿cuántos más nosotros? Sobre Noah hay discusión, si era tzadik, grande, tzadik chico, lo que sea. Eso es Noah porque no era Yehudí. Pero nosotros sí somos Yehudí y sí Natan lanu Torah, y Hashem sí nos entregó la Torah. Con esa fuerza de la Torah, con esa fuerza el tzadik cuida la tierra, el buen aroma del tzadik. Como dijo Yitzhak Avinu, Yitzhak estaba ciego, cuando aparece Jacob dice, Reyach, vení que Reyach, Sadeh. Percibo el aroma de mi hijo, no las ropas, dice el aroma de mi hijo es como el aroma del campo bendecido por Hashem. Quiere decir que tiene el aroma a campo, mi hijo, de la piel emana el aroma a lo grato, a lo dulce, a lo lindo. El tzadik, todo el tzadik emana, o sea, no es algo accesorio a él, no es que la ropa se puso el desodorante, por eso tiene, dice, yo percibo que de mi hijo viene ese lindo aroma, porque del tzadik salen todas cosas buenas, el aroma lindo, tzadik atamar ifra, vuelvo a repetir, reyach bení que reyach, yo puedo percibir el mismo aroma del campo, de los árboles frutales, como explican los jamim, el mismo aroma de los árboles frutales lo puedo percibir, por eso lo bendijo, sin ver, él pensaba que era Esab, pero era Jacob. ¿Por qué lo bendijo? Porque ¿a quién se bendice? Evidentemente se bendice a un tzadik. Esa es la cuestión de la tierra de Israel, de las frutas. El pueblo de Israel siempre preocupado por las frutas, por el legado. Y justamente por esa preocupación fue que los Yehudim no querían ingresar a la tierra. Al revés, es Caleb y a Rabbi Akiva también dijimos, si ellos pueden lograr todo esto, por lo que sea, lo pueden lograr. Cuánto más nosotros como se ve hoy en día, Baruch Hashem, que la tierra de Israel está llena de Torah y llena de brajá y llena de todas cosas buenas. ¿Por qué? Porque Alon Ale, si ellos lo pudieron hacer, que sobre ello hay una duda muy grande. Hay duda grande, ¿por qué? Porque no tienen Torah. Está bajo, pero nosotros sí tenemos Torah. Cuánto más nosotros, Tobá Aretz, Meod, es muy grande la tierra. Y si ellos son Anshei Midot, si ellos son gente muy grande, imagínate nosotros que estamos con Hashem, cuán grande podamos ser, y siempre los Yehudí atentos a los frutos. Entonces, justamente eso mismo dice la Torá, que no lo explicamos todavía, eso es lo que le dice Moshe Rabbeinu. Fíjense, como hablamos al principio, si hay árbol o si no hay árbol, que árbol es el tzadik, por eso habla en singular. Bethazaktem, pónganse fuerte. ¿Por qué pónganse fuerte? Porque acá hay una prueba. Siempre en la vida hay prueba. Evidentemente siempre hay prueba. ¿Cuál es la prueba? Pónganse fuerte de no perder el objetivo. Pónganse fuerte, traigan los frutos, entender que así van a ser nuestros frutos, no solamente así. Si estos son, dijo yo Caleb, si estos son los frutos de ellos que no tienen Torah, imagínate nosotros al ingresar a la tierra de Israel con Torah, ¿cómo van a ser los frutos? Por eso dice Moshe Rabbeinu, cuidado que acá está el error latente. Bithazaktem, pónganse fuertes y no claudiquen, no miren para otro lado. El objetivo es claro, ingresar a la tierra de Israel, estudiar la Torah, y tenemos la garantía de Hashem, la confianza en Hashem, que si vamos a estudiar la Torah, nos vamos a portar correctamente, la tierra va a dar su fruto, como dice acá la Torá, grandes frutos, ricos frutos. Tzadik, Katamar y Tzadik cuida a él y cuida a su familia y cuida toda su generación, como vimos antes, en Noah, en Abraham, en Yitzhak, en Moshe Rabbeinu, cuida toda su generación. Y
Tzadik Atamar y Fraj, el Tzadik va a crecer, de él sale, como dijo Yitzhak, como observo lo que sale de mi hijo, un aroma apetitoso, del Tzadik sale toda protección, todo cuidado, todo verajot, todas cosas buenas, y con ese aliento y con esa fuerza debemos ingresar a la tierra de Israel y ver muy pronto todos los frutos y todas las bendiciones y todas las cosas buenas.